y sus implicaciones de una manera general. Vamos a empezar mencionando algunos datos estadísticos. La última vez que se hizo un censo nacional, una encuesta nacional sobre cuántos pacientes diabéticos tenemos en México, fue la que se hizo en el 2022 y nos arroja una prevalencia del 18.3%. O sea que aproximadamente más de 14.6 millones de seres humanos mexicanos están padeciendo esta enfermedad llamada diabetes. Es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre, ya sea que porque no se produzca buena insulina o bien porque la insulina que tenemos no se aprovecha correctamente. Tenemos diabetes tipo 1, que es el de 2 al 5% de los casos. Usualmente ocurre en personas jóvenes. En ese tipo de diabetes se destruye porque nuestro propio organismo dice eso no es mío y lo ataca. Las células beta que van a producir justamente la insulina, de tal manera que nos quedamos sin células que produzcan insulina. Por lo tanto, hay que poner insulina prácticamente toda la vida. Y la diabetes tipo 2 es un tipo de diabetes con resistencia a la insulina o deficiencia de la insulina que produce justamente el páncreas, y a esto se debe el 85 al 90% de los casos. Ocurre en personas mayores. Y bueno, la diabetes gestacional es un tipo de diabetes que se desarrolla durante el embarazo. Más o menos entre semana 24 y 28 hay que empezar a sacar estudios de glucosa, de hemoglobina glicosilada, para ver si alguna embarazada puede tener esta diabetes gestacional, que usualmente una vez que nace el bebé, en las siguientes horas o días, prácticamente se va de la vida de las mujeres, aunque un 25% de ellas se va a quedar como diabética tipo 2. Entonces, estos son los tipos de diabetes que ocurren, y aquí vemos justamente un poquito de la fisiopatología de la diabetes tipo 1, en el cual tenemos ahí unas células normales en medio, y donde está funcionando todo bien están las células beta que van a producir justamente esta insulina, y en la imagen que tenemos abajo tenemos destrucción justamente de esas células. Por lo tanto se desarrolla la diabetes. Y en la diabetes tipo 2 tenemos un tema ahí con la resistencia de los tejidos a la absorción de la insulina. No hay buenos mecanismos, de tal manera que la glucosa se mantiene elevada todo el tiempo y obviamente requiere de fármacos para que los podamos controlar. Entonces, ¿qué factores o quién puede ser diabético? Se dice que hay factores no modificables como la edad. Si ya tenemos 40 años, 45 años o más, tenemos más posibilidades de tener diabetes. O bien, si tenemos un familiar, mi papá, mi abuelito, mi hermano, mi tío tuvo diabetes, es más probable que yo tenga diabetes también. Y puede haber, cuando nace un bebé, arriba de 4 kilos, probablemente sea porque la mamá haya sido diabética. Son productos macrosómicos. Y los otros que se van a poder modificar está la mala alimentación, y podemos hacer mucho con este tema siempre y cuando tengamos conciencia de qué cosas se puede comer y lo que no se puede comer. El no hacer actividad física también es un factor de riesgo que se puede modificar, y obviamente el sobrepeso o la obesidad, que podemos trabajar en esta parte y disminuir el riesgo de padecer diabetes mellitus. ¿Qué se siente cuando tenemos diabetes? Prácticamente nada. Se le llama la enfermedad de los polis porque es polidipsia, poliuria y polifagia cuando da molestias. ¿A qué se refieren estos polis? A polidipsia, tener mucha sed, da mucha sed, da ganas de estar tomando agua, estar tomando siempre líquidos. Poliuria es mucho pipí, vamos a hacer pipí y otra vez vamos a hacer pipí y otra vez vamos a hacer pipí. Y polifagia nos da ganas de comer, comemos poquitos, otro poquito y andamos buscando qué comer, ¿no? Los pies tampoco sanan cuando tienen una herida. Ahí puede haber visión borrosa, o de repente empezamos a bajar de peso sin ninguna otra causa aparente que lo esté ocasionando. Y estos pueden ser los síntomas de la diabetes, pero usualmente la diabetes no nos va a dar síntomas. Por lo tanto nos sentimos a todo dar como si no estuviera pasando nada, pero por dentro están ocurriendo cosas que nos van a llevar a tener una muy mala calidad de vida. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Tendríamos que checar en los estudios de sangre. No me refiero en el dedito, sino a nivel central, directamente de la vena, que tengamos una glucosa normal entre 70 y 100. Cuando la glucosa está arriba de 100, entre 100 y 125, se le llama prediabetes. O sea, ya vas para allá, ya estás en el caminito, y aquí hay de dos: o hacemos algo para regresar a lo normal, o seguimos viviendo nuestra vida normal como si no pasara nada, y a ratito, meses después o incluso un par de años después, podemos tener ya una diabetes que se diagnostica
después de 126 miligramos por decilitro. Entonces, si a ti de la nada en ayunas te sacan una glucosa y está en 180, 170, pues ya prácticamente tenemos el diagnóstico de diabetes. Hay otras alternativas, después de tomar 75 gramos de glucosa se vuelve a repetir y tiene estos parámetros, pero lo más idóneo es darnos cuenta la glucosa cómo está en ayunas y la hemoglobina glicosilada, que es la que vemos hasta abajo, que se debe mantener más o menos menos de 5.7%, pero cuando estamos de 7.5 a 6.4 hablamos de prediabetes o arriba de 6.5 hablamos de que alguien prácticamente ya es diabético. Entonces, estas son las cifras que nos van a poner en alerta, ¿no? La hemoglobina glicosilada es esa glucosa que se pega al eritrocito en la sangre, de tal manera que nos va a dar una idea de más o menos de 3 meses para acá cómo ha estado esta glucosa. Y si estamos hablando de que está en 6-5% en adelante, es prácticamente alguien es diabético, ¿no? Entonces, estos son los parámetros que nos sirven para poder checar. Y obviamente en el dedito, el piquetito que nos damos de repente con el aparatito, con el glucómetro, sí nos da una idea aproximada de cómo están las cosas. Y esto es variable. Esto fue en ayunas. Si comiste, ya cambió. Si cenaste, ya cambió. Si caminaste mucho, ya cambió. Esto es totalmente activo. No todo el tiempo se la pasa así. Solamente es un parámetro para tener una idea de cómo están las cosas. Y esto se va modificando al paso del tiempo. Hay personas que llegan conmigo a control, me traen su resultado de hace 3 meses, pues eso ya no me sirve. Yo prefiero hacerte una glucosa hoy día para saber exactamente cómo está la situación con tu glucosa, ¿no? Entonces, ¿a qué nos va a llevar esta diabetes si no tenemos control de ella? A estas complicaciones que son desgraciadamente muy, muy malas noticias, son complicaciones que se van ocurriendo al paso de los días, al paso de las semanas, al paso de los años, que no nos damos cuenta. Tenemos una vida aparentemente normal y todo está bien, pero tu riñón está dañándose, está dañándose, está dañándose hasta que llega a dejar de funcionar. Caemos en una insuficiencia renal crónica. El riñón tiene una función de filtro. Todo lo que no nos sirve lo orinamos en el pipí, va para afuera porque no me sirve. Pero cuando el riñón deja de funcionar, todas esas sustancias nocivas que antes tirábamos en el riñón, ahora se quedan en tu cuerpo, van a elevar el boom, van a elevar la creatinina, van a elevar sustancias, proteínas o desecho de proteínas que van a quedar en tu torrente sanguíneo y eso es nocivo para tu salud. Hablamos también de que se va desprendiendo la retina al paso del tiempo, porque dentro del ojo, la parte de atrás, dentro del ojo, la parte con la que prácticamente recibe toda la información de lo que estamos viendo, también se desprende, también sufre daños, porque detrás de esta capita de retina hay vasos sanguíneos que empiezan a fugar sueros líquidos y se va desprendiendo esta retina. No es que se desprendió, no hay poder humano que lo pegue y que vuelva a estar como si estuviera antes, ¿no? Es como cuando tenemos una pared que por detrás hay humedad y se desprende, ¿no? Aunque la vuelvas a pintar, se va a desprender, pero acá ni siquiera se vuelve nuevamente a reparar. Por eso la única solución a veces es el láser, ir a destruir justamente donde están esos vasitos que se están soltando o liberando líquidos para evitar que se siga dañando la retina, ¿no? Las infecciones frecuentes son de las complicaciones de vías urinarias en la diabetes que van a incrementar la nefropatía, ¿sí? Puede haber enfermedad cerebrovascular, neuropatía diabética, que eso altera o duele la sensibilidad de los pies específicamente y también a veces de las manos. La neuropatía es un ardor, un piquetazo, un hormigueo, un dolor de los pies que a veces llega a ser insoportable, pero nadie te está echando fuego, nadie te está golpeando, nadie te está haciendo daño, pero tú estás sintiendo que estos nervios sensitivos están funcionando mal y definitivamente afecta lo que es la calidad de vida. Y tenemos la enfermedad coronaria, que es la enfermedad que va a ir obstruyendo poco a poco las arterias de tu corazón y te va a llevar a un infarto. Un diabético tiene más posibilidades de infartarse justamente por este tipo de complicaciones que se van a resumir en alteraciones en los vasitos micro, o sea, los chiquititos y los macro vasitos de sangre que van a utilizar prácticamente todos los órganos, ¿no? Así es que mucho cuidado con ese tipo de complicaciones. Nadie quiere llegar ahí. Estas complicaciones son directamente proporcional a un descontrol de la glucosa. Aquí tengo un aparatito que me está pasando a la diapositiva. Si lo suelto, se va a caer. Estaba lloviendo ese rato. Si salgo a la calle, me voy a mojar.
Si el diabético no se controla, va a perder su riñón y va a terminar con hemodiálisis o diálisis peritoneal con una muy mala calidad de vida, o va a quedar cieguito, o se va a infectar una de sus piernas, una de sus deditos, y al ratito le van a amputar un dedito o le van a amputar el pie completo o la pierna completa o las dos, y eso es lo que estamos viendo en el paciente que no tiene control de su glucosa. Por eso es importantísimo que estos pacientes lleven un control perfectamente con su médico, un control mensual, o si es cada 15 días, hasta lograr controlar su glucosa, ¿sale? Es bien difícil el tema del diabético con el tema de la dieta, porque si tenemos dieta, se eleva poquito, con un poquito de medicamentos y nutrientes, pues ya lo controlamos, pero si comemos como que si no hubiera un mañana, aunque tomes medicamentos, aunque te pongas insulina, no va a bajar, y esta elevación de la glucosa que mantiene constantemente un diabético va a llevar a daño celular o a disfunción celular. ¿Qué es la disfunción celular? Se refiere a un deterioro del funcionamiento normal de una célula, ¿sí? Que puede manifestarse como una alteración de su estructura, puede ser que no funcione correctamente el DNA, que no funcione correctamente las mitocondrias, que no funcionen correctamente las membranas, o sea, cualquier daño que tenga la célula va a hacer que funcione mal. Es como si tu carro tiene fuga de aceite, pero también no tiene batería baja. ¿Cómo va a funcionar tu carro? No va a funcionar. O si no tiene gasolina, no va a funcionar. ¿Sale? El carro se le da servicio justamente a cada cantidad de kilometraje para que se mantenga con mayor funcionalidad. ¿Sale? Disfunción es lo contrario de algo que esté funcionando bien. Entonces, es bien importante aquí en la diabetes que cuando tenemos mucha glucosa elevada, se aumenta muchísimo los radicales libres y van a destruir justamente la célula, y eso va a hacer que tengamos más elevación de la glucosa, que va a hacer que tengamos mucho estrés oxidativo, o sea, es como se ve en la imagen, es un cuento de nunca acabar. Por eso el diabético, al paso de las semanas, al paso de los meses, al paso de los años, va a complicarse cada vez más, ¿no? Estos daños, como te decía, ocurren en todas las células, ¿sí? Y quien ocasiona ese daño se llama estrés oxidativo, que ahorita te voy a definir qué es eso, pero ese estrés oxidativo es capaz de afectar las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos, y estas van a tener daño en las membranas, en las proteínas, en las mitocondrias, va a haber mutaciones, va a haber apoptosis, va a haber inflamación, y eso va a ocasionar una neurodegeneración también en el sistema nervioso. Entonces, este estrés oxidativo no solamente daña en el caso de la diabetes al páncreas y los demás órganos, también si esto ocurre en los pulmones te va a dar asma, te va a dar hiperreactividad bronquial, te va a dar alergias, te va a dar un montón de enfermedades en el pulmón, pero si eso ocurre en el riñón, insuficiencia renal crónica, glomerulonefritis, si esto ocurre a nivel de tus vasos sanguíneos, vamos a tener aterosclerosis, hipertensión, si ocurre en tu cerebro, infarto, cáncer, migraña, Parkinson, Alzheimer, autismo, y así en cada órgano que tengamos. O sea, no solamente estamos hablando de diabetes, estamos hablando que el estrés oxidativo daña las células. ¿Y dónde hay células? En todo tu cuerpo, en toda tu anatomía. Por lo tanto, de acuerdo a dónde esté dañando, si es, por ejemplo, en tu sistema inmunológico, vamos a tener enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, como artritis reumatoide, como psoriasis, como vitiligo y otras más, ¿sale? Incluso como la diabetes tipo 1, que se considera una enfermedad autoinmune. Entonces, qué importante sería que ese estrés oxidativo, que es el que está causando todos los daños celulares, lo podamos eliminar, lo podamos erradicar, o por lo menos lo podamos disminuir. Obviamente todo esto que estamos hablando mejoraría al paso del tiempo cuando se regeneren, cuando se recuperen las células y vuelvan a trabajar de una manera correcta. Espero que esta lámina se haya explicado o se haya entendido, me haya dado a entender, porque es bien importante que esto se quede claro. Este estrés oxidativo, ¿qué tiene que ver con la diabetes? Esta es la biblioteca médica más grande del mundo. Está, de hecho, es propiedad del gobierno de Estados Unidos. Y acá nos dice, justamente cuando buscamos diabetes y estrés oxidativo, que hay 36.567 resultados. Desde el número de artículos que hay, dime tú si no tiene nada que ver o tiene mucho que ver el estrés oxidativo en la diabetes. Y el primer artículo que dice, estrés oxidativo, papel patogénico en la diabetes mellitus y sus complicaciones y enfoques terapéuticos para su corrección. ¿A qué se refiere? ¿Qué es patogénico? ¿Por qué tenemos diabetes mellitus? ¿Qué ocasionó la diabetes mellitus? El estrés oxidativo.
¿Sale? Así es que esta charla es bien importante porque esto no lo explican los médicos. En la medicina que conocemos nos dicen que hay fármacos, que hay un montón de insulinas, afortunadamente hay muchas insulinas, que obviamente si hay que darlas, se tienen que dar. Pero cuando nosotros disminuimos ese estrés oxidativo, el paciente diabético tiene grandes, grandes beneficios que vamos a contar a continuación. Entonces, dice este artículo, el estrés oxidativo, el papel patogénico en la diabetes mellitus y sus complicaciones y los enfoques, terapéuticos para su corrección. Esta es una publicación de mayo del 2021 de una revista de biología médica. Entonces es algo serio, esto es ciencia. Los médicos, cuando vamos a buscar evidencias, vamos a buscar artículos, algo que ya esté confirmado que esto fue así. Y cuando se hace una revisión bibliográfica, no es lo que yo diga, es lo que dice el artículo. Por lo tanto, aunque sea un poquito pesadito, voy a empezar a leer un poco este artículo que dice: la revisión presenta visiones modernas sobre el papel de las reacciones del estrés oxidativo en la patogénesis de la diabetes tipo 1, tipo 2 y sus complicaciones basadas en el análisis experimental y clínicos. Se especifican las fuentes del aumento de la generación de estrés oxidativo o de radicales libres en la diabetes, incluidas las principales vías de alteración del metabolismo de la glucosa, el daño oxidativo de las células beta pancreáticas y la disfunción endotelial. Se describe la relación entre el estrés oxidativo, el estrés carbonílico y la inflamación. La importancia de las reacciones del estrés oxidativo asociadas con la hiperglucemia se considera en el contexto del fenómeno de la memoria metabólica. Los resultados de nuestros estudios demostraron la variabilidad étnica, etaria y significativa de los parámetros de sistema de defensas antioxidantes en pacientes con diabetes mellitus. Bueno, ¿qué me está diciendo acá? Que el origen de la diabetes y sus complicaciones va a ser el estrés oxidativo, que va a ser exacerbado o va a elevarse cuando tenemos justamente ese descontrol de nuestra glucosa, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina. Dice acá el papel del estrés oxidativo en la disfunción endotelial vascular inducida por la diabetes. Quedamos que ese rato que la micro y la macrovascularización, o sea, los vasitos sanguíneos de todo nuestro cuerpo van a verse bastante afectadas en la diabetes mellitus. Por eso hay daño en los ojos, en los pies, en el riñón. Justamente estos vasitos que van a llevar sangre se alteran. ¿Por qué? Por el estrés oxidativo. ¿Sale? Entonces, este estrés oxidativo en esta lámina me encantaría explicarla porque está padrísima. Todas las estrellas que tú ves ahí, ROS significa radicales libres, que van a ser lo que va a ocasionar el daño en la célula. Y este estrés oxidativo justamente va a llevar a una disfunción endotelial. ¿Por qué? Porque tenemos elevado el colesterol y triglicéridos, porque tenemos elevada la glucosa, porque tenemos un mal funcionamiento de la insulina, ¿sí? Y otras adopiquinas que también van a verse alteradas. Entonces, cuando todo esto funciona, cuando tenemos una disfunción por la diabetes, se eleva el estrés oxidativo y ocasiona más daño endotelial, de tal manera que estos pacientes pueden infartarse más. Esa es la aclaración por qué, ¿sale? Tenemos aquí el estrés oxidativo en la retinopatía diabética y también en la aterosclerosis, que es justamente esa bola que se va provocando por colesterol y triglicéridos dentro de las arterias que van tapando, obstruyendo, hasta que efectivamente llegamos a un infarto. Entonces, ya está probado que el estrés oxidativo, que los radicales libres están haciendo daño a nivel del riñón y adentro de las vascularizaciones de nuestras arterias y nuestras venas también. Y aquí tenemos que si cambiamos este tipo de conductas, empezamos a hacer ejercicio, empezamos a tomar vitamina D, resveratrol, sulforafano, ¿sí? Empezamos a utilizar antioxidantes como el glutatión, ¿sí? Y obviamente tomamos con aceite de oliva. Si tomamos todas estas nuevas actitudes, este estrés oxidativo se puede combatir y el paciente podrá tener un mejor control de su glucosa. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un artículo. Entonces, ¿qué cosa es el estrés oxidativo? Muy sencillo. ¿Qué nos ha pasado como especie a los seres humanos? Antes vivíamos en el campo y allá ¿cómo se comía? ¿Qué se comía? Una gallinita de tu patio que se alimentaba de maíces, de trigo, de grillos, de animalitos que estaban en el monte. Hoy, ¿cómo estamos comiendo nuestros pollos? Que vienen de granjas donde se van a producir en masa, que se van a producir, que se les va a poner vitaminas, se les va a poner hormonas de crecimiento, se les va a poner un montón de cosas. ¿Qué comíamos el maíz, por ejemplo, se producía ahí mismo, ¿no? La calabaza que comías era de ahí, era diferente la vida. Es más, nuestros abuelos acostumbraban a tomar leche bronca,
donde estaban ordeñando la vaquita. ¿Y cuánto vivían nuestros abuelos? 90, 100 años o más inclusive, ¿no? Entonces, estos cambios que hemos tenido los seres humanos por modernidad ha traído justamente un aumento de estos radicales libres que estamos hablando que van a provocar, este estrés oxidativo específicamente en la diabetes. Hoy día vivimos en las ciudades donde todo es estrés, todo es prisas, estamos comiendo tomate, estamos comiendo frutas y verduras, para empezar, muy poquitas, crudas muy poquitas, y esto se le pone fertilizantes, se le pone agroquímicos, se le pone un montón de cosas, y es lo que estamos comiendo. Estamos teniendo contaminación ambiental, contaminación del ruido, el agua que estamos tomando lo dejamos en botellas de plástico, que ese plástico también va a provocar alteraciones en nuestras células, hasta cáncer inclusive, ¿no? El ritmo de vida que tenemos hoy día es muy diferente a lo que se vivía allá. ¿Qué estás respirando ahorita y qué estábamos respirando antes? Y si tienes zancudos en tu casa, le pones por ahí un poco de oco o de, ya no me acuerdo cómo se llaman los insecticidas locales, eso se está quedando dentro de tus pulmones. Si estás fumando, ya ni te cuento. Entonces, el ritmo de vida de hoy día nos está llevando a aumentar el estrés oxidativo, el fumar, el estrés, el mal dormir. Se supone que debemos dormir 8 horas diarias, el comer mal, qué rica es el pan, ¿verdad? Es bien difícil quitarte el pan una vez que te invitan a un cafecito. Los muchachos, los jóvenes que quieren comer pizza, hamburguesa, quieren comer ese tipo de alimentos. Ya dijimos que nuestros campos están siendo fumigados. Una pizza, no queremos hacer ejercicio, nos las pasamos viendo maratones de Netflix, horas sentados en un lugar sin hacer ejercicio. Pues obviamente el incremento de medicamentos que tengamos que tomar para estar controlados hoy día aumenta los radicales libres, el uso de rayos X, el uso de toda la tecnología que se está utilizando, sobre todo para salud, o bien simplemente todos tenemos un teléfono celular o dos, a veces yo tengo dos, y eso emite radiación. Todo lo que te acabo de decir, que es prácticamente la vida de una radiografía de un ser humano de la vida actual en la ciudad, está incrementando los radicales libres de tal manera que van a afectar las células, que de tal manera van a empezar a tener esa disfunción o ese mal funcionamiento celular. Entonces, ese estrés oxidativo, si hubiera algo que le quitara este daño del estrés oxidativo, pues esas enfermedades mejorarían o evitarías padecerlas. ¿Quién quisiera tener una salud perfecta? Nadie valora la salud hasta que lo pierde. Me tocó una vez una experiencia muy desagradable con una persona que quedó ciega por diabetes, de alguna manera por política. Me llevaron a mí con una ambulancia a llevarlo hasta la Ciudad de México, y allá fue revisado de la A a la Z un día, y al día siguiente nos entregaron sus resultados y se le declaró ceguera total. Ya tenía desprendimiento de su retina y ya no había nada que hacer con él. Se lo explicaron, se lo expliqué, y el señor muy tranquilamente pues ya está ciego, no hay nada que hacer por él. La ambulancia quedó como a 5 cuadras, ustedes saben cómo es en la Ciudad de México. Voy por él, pues, espéreme acá, quédese quieto, lo dejé ahí con el vigilante y fui por la ambulancia. Cuando regreso, un montón de gente, el señor se había golpeado la cabeza contra la pared, que se rompió la frente, se hizo un sangradero ahí cuando yo regresé, porque estaba súper, súper, súper triste, estaba muy lastimado, no podía creer, ¿sí? Que había pasado, que ya no iba a poder ver el resto de su vida, y él desgraciadamente dice, ¿sabes qué? Llegando allá donde soy, pues me voy a colgar de un árbol, porque yo no quiero vivir ciego el resto de mi vida. ¿Cuántas veces me dijo el médico? Me lo dijeron una y otra y otra y otra vez, que tomara los medicamentos, que llevara dieta, que yo me cuidara, y no me interesó, no me importó. Obviamente, con palabras bastante altisonantes, el señor estaba muy mal, totalmente fuera de sí, y pues para qué llegar a esos límites cuando podemos mejorar nuestra salud. Esta charla tiene que hacer un poquito de conciencia, si eres diabético o no, de la importancia de cuidar justamente nuestra salud y de disminuir ese estrés oxidativo, que también nos va a provocar envejecimiento prematuro, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, ¿quién podrá ayudarnos si tenemos problemas con el estrés oxidativo? Los antioxidantes. ¿Dónde están los antioxidantes? En frutas y verduras crudas, básicamente. Y la pregunta es, ¿cuántas frutas y verduras crudas comiste hoy? Porque ahí está la vitamina A, la vitamina E, la vitamina C, los betacarotenos que tiene sobre todo la zanahoria, los flavonoides, el licopeno, que es ese color que le da a las verduras. ¿Cuántas verduras comiste hoy? ¿Cuántas frutas? Y ese es el problema, que no comiste grandes hoy. Tenemos grandes cantidades de estrés oxidativo y no estamos comiendo antioxidantes. Y hay antioxidantes que lo produce nuestro propio cuerpo, como el glutatión.
pero si no le damos con qué fabricarlo, pues no tenemos glutatión. Entonces, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos salva? ¿Quién ayuda a un diabético? Nadie. Por eso el diabético es importantísimo que regrese a frutas, verduras, de preferencia cruda. El brócoli se puede comer crudo, yo lo como crudo, me encanta, ¿sí? Y estos antioxidantes son de vital importancia y que van a ir a reparar ese daño que tiene el estrés oxidativo. Entonces, el glutatión es de vital importancia. Es importante la vitamina A, la vitamina C, pero al glutatión se le conoce como el antioxidante maestro, porque gracias a que funcione el glutatión, tengamos glutatión de manera correcta, van a poder a trabajar de mejor manera la vitamina A, la vitamina C, los licopenos y los demás. Por eso tiene una función fundamental el glutatión. Pero ¿qué es el glutatión? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde lo venden? ¿Qué se puede hacer con esto, no? Es el principal y el mayor antioxidante que tenemos todos los seres humanos y también los animalitos, porque también los animalitos están hechos de células, ¿sale? Está íntimamente relacionada con el estrés oxidativo y el envejecimiento. Dice el doctor Jimmy Goodman, es una sustancia fabricada naturalmente por las células de nuestro organismo para combatir las enfermedades y el envejecimiento. El doctor Jimmy Goodman es un científico que es el que más sabe hoy día de todo esto de glutatión, ¿sí? Fue descubierto en 1888, no es nada nuevo, ¿sí? Pero ¿dónde vamos a encontrar los precursores de glutatión? En los alimentos. Para formar glutatión tenemos que haber comido hoy glicina y glutamato, y te puedo asegurar que tú comiste glicina y glutamato porque muchos de los alimentos que estamos comiendo del diario lo tienen. El problema es que la cisteína tiene que ser cruda. ¿Y dónde está la cisteína? Hay alimentos ricos en cisteína como la carne cruda, los huevos crudos, la lactancia materna, los vegetales crudos y algunos, perdón, me faltó uno, la leche bronca, ¿sí? Entonces, cuando tenemos este aporte de cisteína, nuestras células son capaces de producir glutatión. Pero de todas las comidas crudas que te dije ahorita, ¿cuál comiste hoy? Quizás yo comí hoy un pescado frito en casa de mi madre, que gracias a Dios le digo muchas gracias a Dios, no tanto por el pescado, sino tener a mi madre viva todavía. Y nos dio una ensaladita de tomate y cebolla. Fue lo único que comí yo de verduras, ¿sale? Entonces hoy los alimentos crudos no los vamos a comer. La cisteína que necesita un ser humano hoy día sería el equivalente más o menos entre 28 y 32 huevos o aproximadamente de 3 a 6 litros de leche bronca. ¿Por qué? Porque tenemos grandes cantidades de estrés oxidativo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Sí, justamente hay un laboratorio canadiense llamado Immunotech, que este laboratorio canadiense logra separar justamente la cisteína, la separa de la caseína, de la lactosa, de los demás componentes de la leche, une una cisteína con otra, forma lo que se llama cistina y eso se llama inmunocal. Cuando tomamos el inmunocal, nuestro cuerpo empieza a elevar los niveles de glutatión y cuando tenemos el glutatión de manera correcta y óptima, va a empezar a trabajar el peróxido, la vitamina A, la vitamina C y los demás sistemas antioxidantes van a ir a proteger a tu salud. De tal manera que vamos a disminuir ese estrés oxidativo, de tal manera que todas estas enfermedades o no las padecerías o si ya tienes una de ellas, estamos hablando de diabetes, va a mejorar porque le estamos quitando el estrés oxidativo y por ahí tenemos a la señora Blanca Rosa Campos, que ya no me dio tiempo de subir un video. Miren cómo se veía en el 2003 y cómo se veía en el 2022. Y hoy la versión 2025 de la señora Blanca Rosa a los 75 años la vi haciendo pesas en el gimnasio. La señora tiene una calidad de vida como no tienen ustedes una idea, que es envidiable realmente, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve el glutatión? Sí, el glutatión nos va a servir para fortalecer el sistema inmunológico, que las defensas trabajen correctamente. Y si trabajan correctamente, pues obviamente no te vas a enfermar. ¿De qué? Virus, bacterias, parásitos, hongos. El paciente diabético siempre tiene las defensas bajas. Por eso los atacan básicamente la Candida albicans, que es una enfermedad frecuentemente en los diabéticos, o bien tienen neumonías o tienen enfermedades, infecciones de vías urinarias recurrentes. ¿Por qué? Porque las defensas no están trabajando bien. De ahí la importancia de elevar los niveles de glutatión en el paciente diabético. Repara el DNA. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una formación de nuevas células porque alguien dio una equivocación en cuanto a la señalización del DNA. Hubo una mutación en las células que ahora da origen a células diferentes que no van a tener control y van a acabar con nuestra vida. ¿Qué hace el glutatión elevado? Repara el daño que tenga el DNA. ¿Quién dañó el DNA? El estrés oxidativo.
¿sí? Los radicales libres, ¿sí? El estrés oxidativo que está sufriendo justamente la célula, ¿no? Dentro de su núcleo, dentro del DNA. Entonces se va a ir a reparar con los niveles elevados de glutatión, va a desintoxicar todas las toxinas, los cancerígenos, los efectos contra la radiación, te va a dar más energía. El paciente puede tener energía para tener las actividades diarias que deba estar utilizando. Y se considera el antioxidante maestro que, como ya te dije, si esto funciona bien, las demás antioxidantes van a funcionar bien también. Sin glutatión, prácticamente es un sistema inmunológico deprimido, las toxinas se van a acumular, se va a deteriorar la producción de energía y el estrés oxidativo va a dañar todas las células, así como tú ves esa manzana que está por ahí toda feíta, ¿sale? Hay libros que hablan sobre el envejecimiento también, ralentiza el envejecimiento, hace que el envejecimiento se haga cada vez más lento, de tal manera que un paciente, una persona puede detener el envejecimiento. Y este libro de esta señora Jean Capper nos habla de la importancia de glutatión. Debes aumentar tus niveles de glutatión si quieres mantener tus células jóvenes y vivir más tiempo. Los altos niveles de glutatión predicen una buena salud. Los bajos niveles de glutatión predicen una enfermedad temprana y la muerte. Entonces, le agradezcamos a Chona y Juana, que son estas vaquitas que tenemos acá enfrente, porque gracias a la leche que ellos producen en la Universidad de McGill, en Canadá, justamente estos científicos, el doctor Gustavo Bonus, la doctora Patricia Conchaven, ellos fueron responsables de aislar la cisteína, de unirla y de patentarla. Y si está patentado, no hay comparación, no tenemos competencia, porque ya está patentado, nadie puede utilizar otro inmunocal, aunque le pongan el nombre que quieran, no puede haber un genérico, solamente lo puede producir Immunotech. Y este señor que ven ahí, el doctor Guldroch, él hizo una segunda versión del inmunocal que al final les voy a explicar un poquito más de eso. Entonces hoy día o tomamos 3 litros de leche bronca o tomamos un sobre de inmunocal, o 2, o 3, o 4, o los que necesite tu cuerpo para repararse. Entonces, ¿qué es el inmunocal? Es cisteína consolidada, bioactiva, maternizada por este laboratorio canadiense que hoy lo comanda el señor que ven acá, Mauricio Domenzain. Él es el CEO o es la persona responsable de esta empresa que cuando lo compra en el 2017 solamente estaba en 7 países, hoy está en 18 países. En el 2024 se abre Francia, Austria, Suiza y Alemania, y obviamente Alemania no va a permitir un nutriente que entre a su país si no funciona. Esto me garantiza calidad, ¿sale? Hay oficinas corporativas en Montreal, Canadá, en la Ciudad de México y Houston. Yo estuve por allá hace 3 años, unas oficinas de primer mundo, la verdad. Es un laboratorio que va a expandirse en todo el mundo, de tal manera que tú puedes tener personas, clientes, ayudar a personas en todos los países que tú ves ahí. Pero bueno, volviendo al tema del glutatión, este inmunocal se debe tomar prácticamente todo ser humano debería estar tomándolo y más un paciente diabético. Dijimos que la diabetes se desarrolla cuando tienes 30, 35, 40 años. El cáncer, ¿cuándo es más frecuente? A los 40, 45 años. La hipertensión, más o menos también a esa edad. ¿Por qué crees? Mira, los niveles de glutatión, que es la raya roja, van a empezar a decaer al paso del tiempo y a los 40, 50, 60 años, como tú lo ves ahí, ahí es cuando empiezan a aparecer las enfermedades. Qué casualidad, ¿no? Y el estrés oxidativo, que es el daño que tienen las células provocadas por los radicales libres, van a aumentar. Por eso una persona de la tercera edad lo vas a ver cansada, lo vas a ver con osteoporosis, lo vas a ver con poca energía y se debe justamente a los niveles de glutatión. ¿Qué pasa si aumentamos los niveles de glutatión utilizando el inmunocal? Pues no va a quedar otra que mejorar la salud. Y acá sí son comparativos porque el glutatión está tan de moda que obviamente la industria que se dedica obviamente a la venta y a todo, empezaron a sacar parches de glutatión, sublingual de glutatión, inhalado de glutatión, intravenoso de glutatión, no funciona. La única manera que funciona justamente es a través de un medicamento que se llama N-acetilcisteína o NAC, que es la que ustedes ven ahí en negro, pero es un medicamento, es un fármaco, te lo inyectas intravenoso, dura de 12 a 18 minutos en tu sangre y se acabó. Y no te vas a estar inyectando toda tu vida y tiene efectos secundarios porque es un fármaco. Y la otra manera, con el inmunocal. ¿Sale? Tú tomas inmunocal, de esta manera tú elevas tus niveles de glutatión y tendrás mejor calidad de vida. Y si queremos buscar artículos médicos de glutatión, dice ahí arriba que es un sitio web del gobierno de Estados Unidos, ahí dice que hay 194,986 artículos médicos hasta el día de ayer, porque fue ayer cuando bajé esta lámina, ¿no?
Entonces hay muchísima, pero muchísima información que tú le puedes poner aquí: glutatión y cáncer, glutatión y diabetes, glutatión y artritis, glutatión, autismo, glutatión, lo que tú quieras. Hay un montón de artículos médicos que tú no tienes la obligación de ir a ver, pero sí los médicos tenemos la obligación de ir a investigar y checar esto. Y cuando pongo glutatión y diabetes, mira, habrán 3 o 4 artículos. Hay 8.154 artículos. ¿Y qué están diciendo estos artículos? Los suplementos dietéticos podrían dirigirse a los niveles plasmáticos de glutatión para mejorar la salud cardiometabólica en pacientes con diabetes mellitus. Una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados, ¿sale? Esto fue el 2023, hace 2 años, en una revista que se llama Nutrientes. ¿Y qué nos dice este artículo? Bueno, no quiero ser tan cansado con esta revisión bibliográfica, pero las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en la diabetes mellitus. La defensa antioxidante intracelular gravemente suprimidas, incluidos en los niveles bajos de glutatión, se relacionan sistemáticamente con las características patológicas de la diabetes, como ya lo habíamos dicho antes, con el estrés oxidativo y la inflamación, porque el estrés oxidativo y la inflamación están íntimamente relacionadas. Donde hay estrés oxidativo va a haber inflamación, donde hay inflamación hay mayor estrés oxidativo, más daño de las células, y obviamente esto hace daño. Ya se ha establecido que los niveles bajos de glutatión en plasma se asocian con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en personas con diabetes, y por eso también van a dañar sus riñones, van a dañar sus pies, van a dañar todo lo que ya dijimos anteriormente. Y cuando se le agrega hasta abajo cúrcuma, ácidos grasos, omega 3, la vitamina E, la vitamina D y precursores de glutatión, definitivamente el paciente mejora. Me encanta esta lámina, dice hiperglicemia, que es cuando tenemos elevada la glucosa. Esto va a disminuir justamente el glutatión, va a aumentar el estrés oxidativo, va a dañar justamente arriba las mitocondrias, y vamos a tener mayor estrés oxidativo, mayor inflamación, mayor aterosclerosis y obviamente infartos y embolias dentro del cerebro, eventos vasculares cerebrales. Entonces, ya está probado que esto es así. Tenemos acá a justamente este paciente que tiene ya daños en su estrés oxidativo, en la inflamación, en la dislipidemia, que es la elevación de colesterol y triglicéridos, y la aterosclerosis va a mejorar cuando le agregamos selenio, omega 3, melatonina, coenzima Q10, ¿sale? Entonces, los que ya son de Inmunotech se están dando cuenta de la importancia del omega gen 5, ¿no? Aparte de los precursores de glutatión. Cuando le damos antioxidantes a estos pacientes, cúrcuma, vitamina E, vitamina D, vamos a tener que disminuye el estrés oxidativo, disminuye la peroxidación lipídica, disminuye la inflamación, disminuye el daño de aterosclerosis, y el paciente diabético va a tener mejor calidad de vida. Acá hay otro artículo que dice el metabolismo de glutatión en la diabetes tipo 2 y su relación con las complicaciones microvasculares y la glucemia. Nuevamente hablando de la diabetes, y acá ¿qué se hicieron? Fueron a medir las cantidades de glutatión que tenía justamente en los eritrocitos, y si se dan cuenta, en la primera lámina que dice control eran pacientes sanos. Hasta arriba donde dice GSH es la abreviación de glutatión. En los pacientes sanos tenían el glutatión normal, pero en el paciente diabético tenía más o menos, que es la rayita, la línea de medio. Pero el paciente diabético con complicaciones prácticamente no tiene glutatión. Por eso cuando elevamos los niveles de glutatión, se mejora la función celular, empieza a funcionar todo correctamente y el paciente se siente cada vez mejor. Y a ratito vamos a tener aquí la evidencia con algunos testimonios. Evidencia de tasas aceleradas de utilización de glutatión y depresión de glutatión en adolescentes con diabetes tipo 1 mal controlada. Igual, nuevamente, esta elevación de la glucosa está provocando mucho estrés oxidativo que está ocasionando esta disfunción celular, y obviamente va a llevar a que el paciente tenga menor calidad de vida. Y cuando midieron el glutatión en estos pacientes de diabetes tipo 1, igual, paciente sano, hasta arriba, en la raya blanca. El paciente diabético, pero bien controlado, con un poquito de deficiencias de glutatión, pero el paciente que tiene pobre control tiene menos glutatión. Está probado igual con la hemoglobina glicosilada. En cuanto más alta está la hemoglobina glicosilada, más descontrolado está el paciente, menos cantidad de glutatión se tiene. Bueno, el estrés oxidativo, la insuficiencia de glutatión y vías inflamatorias en la diabetes tipo 2, implicaciones para las intervenciones terapéuticas. Nuevamente, viene acá hasta arriba, dice el estrés oxidativo crónico y los efectos en las enfermedades humanas. Aquí tenemos el cáncer, por ejemplo, y en el paciente diabético que se afecta el corazón, los ojos, la vesícula, el riñón, el páncreas y las demás enfermedades que ya hemos dicho, ¿no? Entonces, tener una hiperglucemia
va a aumentar los radicales libres, va a aumentar el estrés oxidativo, se van a liberar sustancias como las citoquinas, perdón, como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral y otras más que van a ser marcadores inflamatorios, van a inflamar las células beta del páncreas, va a tener mal función estas células beta, entonces tendremos la diabetes prácticamente desarrollada. Podemos cambiar esto si agregamos precursores de glutatión, vitamina D, antioxidantes. Vaya, vaya, no quiero ser pesada esta presentación. Aquí habla sobre la neuropatía y cómo el estrés oxidativo dañó los nervios, dañó justamente esas vías que van a llevar la sensibilidad y el paciente se va a poner muy mal. Entonces, todo paciente diabético de manera preventiva debería estar tomando sí o sí Inmunocal y los demás nutracéuticos que van a trabajar sobre el sistema antioxidante, sobre el sistema de modulación de las defensas, y esto va a ser maravilloso para los pacientes. ¿Por qué funciona el Inmunocal? Pues porque funciona, porque tiene ciencia, porque eso está probado, ¿no? Y para muestra dicen que basta un botón. Les voy a presentar a Marijose, 21 años de edad, con diabetes tipo 1. Fue diagnosticada a los 14 años de edad, tenía su glucosa entre 500, 600, hasta 800, caía ella totalmente desmayada, la iban a recoger y la llevaban al hospital. Estuvo prácticamente 5 veces hospitalizada en terapia intensiva, se ponía 100 unidades de insulina diarias. Imagínate cuánto, es un montón, 100 unidades diarias para que más o menos la tuvieran bien. Tenía una hemoglobina glucosilada, dijimos que arriba de 6.7 ya hace daño. Ella tenía 25, prácticamente incompatible con la vida. Caía en cetoacidosis diabética, ya te dije que estuvo 5 veces en terapia intensiva, tenía depresión definitivamente, tomaba medicamentos psiquiátricos inclusive, y la última vez que estuvo en terapia intensiva en octubre del 2019, tuvo un paro cardiorrespiratorio que fue necesario desfibrilarla, estuvo un mes en terapia intensiva y salió de terapia intensiva pesando 30 kilos, aquí la tenemos, días después de que fue sacada del hospital, las manos todas moradas de todos los piquetes que tuvo en la terapia intensiva, y le dijeron la siguiente vez que caiga, ella no lo va a soportar y va a perder la vida. Entonces, Mari José empieza en noviembre de 2019 a tomar Inmunocal regular, Inmunocal platino, Optimizer y multiresveratrol. 3 meses después recupera su peso a 48 kilos. Los niveles de glucosa ya empiezan a descender, no de 500, 600, sino a 200, 250. Empieza a recuperar su vida, termina la universidad donde estaba estudiando, que lo había dejado porque estaba enferma, mejora su estado de ánimo, elimina los antidepresivos y prácticamente recupera su vida. Esto fue, hoy día tiene 22 años, tiene una vida de calidad. Tengo entendido que ya se casó, sigue tomando el Inmunocal regular, el platino, el Optimizer, le agrega el Canutric y también el Omega Gen 5, porque pues ya hicimos conciencia de que eso va a tener mejor control con ella. Hoy día solamente se pone 18 unidades de insulina, ¿saben por qué? Porque prácticamente no lleva dieta. Es una joven que ha estado muy mal desde los 14 años de edad y ahora que se siente bien, pues come de todo, pero si ella pusiera un poquito más hincapié en su dieta, podría incluso a disminuir la insulina o a quitarla definitivamente, y estamos hablando de diabetes tipo 1. ¿Sale? De ahí la importancia también, consultores de Inmunotech, de que el paciente tome la Optimizer verde. ¿Sale? Hoy tiene una glucosa entre 89 y 119, su hemoglobina glucosilada está en 6.2 y lleva una maravillosa calidad de vida. ¿Y qué creen? Hoy que estaba en el Facebook, la vi y esto fue el video que subió. Parece una paciente diabética, descompensada y muy mal. Estos testimonios los tenemos prácticamente todos los días. Este es otro paciente que tiene un dedo diabético. Este señor es una persona que se dedica a reparar estufas, a reparar refrigeradores, y se quema la yema del dedo, le sale una ampolla, se quita la ampolla, la rompe, se empieza a infectar el dedo, no se sabía diabético. Cuando va con el médico le dice, no, pues lo que pasa es que tu glucosa está en 300 y pues obviamente por eso tu dedo no sana. Tenía un mes de antibióticos cuando llegó conmigo, medicamentos intravenosos, y estamos hablando de los medicamentos más fuertes que hay para poder combatir esa infección. ¿Y qué creen? Ya no se pudo hacer nada. Si ven la primera imagen, tiene ahí negra la base del dedo. El dolor llegaba hasta todo el brazo y llega conmigo para que yo le haga el pase para que el cirujano le ampute el dedo.
Le digo, ¿sabe qué? Espérate, tranquilo, vamos a darte 4 sobres de Inmunocal, vamos a darte el Optimizer verde. Y el primer día prácticamente quitamos todo lo que estaba mal, le volamos medio dedo prácticamente, y a los 15 días regresa a consulta nuevamente y ya lo vemos que se está mejorando. Les dicen las señoras grandes, las viejitas, está llamando carne, ¿no? Se había quitado completamente sin más antibióticos, ¿eh? Solamente elevando el glutatión, mejorando su sistema inmunológico, empezó a repararse ese dedo. Y un mes después, ahí tenemos el dedo totalmente cerrado. Este señor no perdió su dedo. Imagínate para él que se dedica a que su trabajo es justamente manual, conservar el dedo, pero así se están salvando pies diabéticos también. No sé si se alcanza a escuchar. No, Ok, ahí está explicando qué es lo que pasó. Pero bueno, ese es otro de los casos que tenemos. Entonces, ¿qué debe tomar? ¿Qué nutracéuticos debe tomar un diabético para disminuir el estrés oxidativo, para regenerar sus células, para ir a corregir los problemas que tiene? Te recomiendo mucho el Inmunocal. Pero vamos a hacer un paréntesis. El paciente diabético usualmente tiene daño renal. ¿Sale? Tenemos un riñón normal y este riñón ya tiene insuficiencia renal, se fibrosó, se hizo más pequeño, dejó de funcionar. Y cuando eso ocurre y vamos a utilizar proteínas o aminoácidos, como es el caso del inmunocal, hay que tener cierto cuidado, porque no es lo mismo la cantidad de inmunocal que le puede dar a una persona que está normal o un diabético que tiene completamente recuperada su función renal a un paciente que tiene daño renal. ¿Se le puede dar inmunocal a un paciente con daño renal? Sí, y se le debe dar, pero tenemos que empezar de menos a más, de tal manera que el tratamiento siempre va a ser individualizado. Y acá sí me pongo de pie y le aplaudo a la maestra Antonieta, porque tiene un equipo de personas que ha entrenado y ha capacitado para que te digan ellos qué nutrientes y qué cantidad debes utilizar. Ya tienen experiencia con ello, así es que al término de la charla ve con ella, porque no es lo mismo para un diabético que tiene 20 años de ser diabético que un diabético que apenas le acaban de decir hace 15 días que tiene diabetes. Entonces cambia mucho, ¿no? Entonces, ¿qué debe tomar un paciente con diabetes? Puede tomar el inmunocal regular y debe empezar con este. Cuando ya recuperamos la función, cuando ya estamos mejor, podemos darle el Inmunocal Platinum. ¿Qué contiene el platino? Lo mismo que el azul, pero le agregaron proteínas moduladoras de las citoquinas. Te hablé de la inflamación. Este Inmunocal Platinum va a disminuir esa inflamación. Es un antiinflamatorio celular maravilloso, buenísimo. Pero cuando hay daño renal, hay que empezar siempre con el azul. Entonces, no quiero meterme en cuanto a la cantidad de nutrientes que hay que dar, de sobres que hay que dar, porque aquí no hablamos de dosis, hablamos de porciones. El Platinum también tiene un efecto de redox del pH, porque te lleva a la alcalinidad y también contiene creatina para tener mayor fuerza muscular. Incluso un buen diabético controlado, que todo está de maravilla y todo, le podemos dar el Sport, porque también va a hacer ejercicio y también vamos a proteger su corazón con los precursores de óxido nítrico que contiene melatonina, que va a hacer que el paciente duerma mejor, y también contiene citrato de magnesio, que bloquea el ácido láctico, que es lo que te da dolor cuando hacemos ejercicio. Entonces, estos son los nutrientes que puede tomar un diabético. Siempre vamos a empezar con el inmunocal azul que ves acá, pero también te recomiendo el Optimizer verde. He estado hablando también de este nutracéutico que está hecho de 50 frutas y verduras crudas, pero nos los ponen en un sobrecito que lo dejas caer en un medio vaso con agua, te lo tomas y tienes ahí un activador de NRF2 que va a actuar por la vía del sulforafano, que es la mejor vía. Hay como 10 diferentes. El mejor de todos es la vía del sulforafano. ¿Y de dónde crees que sacan el sulforafano? De las semillas del brócoli. Básicamente eso es lo que contiene, más los demás frutas y verduras. ¿Tiene frutas? ¿Lo puede tomar un diabético? Sí, y lo debe de tomar un diabético, por supuesto que sí. Con un sobrecito a diario basta para que mejore la función del glutatión y también mejore esa parte epigenética que tiene este maravilloso nutracéutico. Se lo recomiendo muchísimo en el paciente diabético, pero también hay que darle multiresveratrol. El multi ¿Dónde queda la reversa de este carro? Araceli, ¿puede poner en silencio su audio, por favor? Quien está de anfitrión puede callar ese audio, por favor. Pero no, ¿cómo se le cayó la Pero tarjeta usted para tiene el anfitrión. Usted es anfitrión, usted puede silenciar el Ok, micrófono. déjeme ir a ver. Araceli, no la encuentro. Ahí está Araceli, silenciar. Ahí está. Perdón, ¿eh?
Ok, entonces estamos diciendo que el multiresveratrol es bien importante para el diabético. ¿Qué contiene el multiresveratrol? Contiene vitaminas y minerales orgánicas. Lo requiere, sí, un montón. El diabético debe estar tomando vitaminas y las mejores que yo conozco en 25 años se llama multiresveratrol, que también tienen clorela. Esa clorela es una alga marina que le da esa coloración verde que tú ves ahí y tiene propiedades antitumorales, pero también tiene resveratrol y el resveratrol es de vital importancia para la piel. ¿Tú crees que un diabético debe tener su piel sana? Por supuesto que sí, todo paciente diabético debe estar tomando multiresveratrol, pero también el omega gen 5, vistes que puse por ahí que la cúrcuma, que la coenzima Q10, que el omega, los omegas, y aquí esta frasco trae 1.8 gramos de omega diarios en 4 perlitas. Eso debe estar tomando un diabético sí o sí. Cuando tú le das todo lo que requieren las células para que se repare, tu cuerpo tiene esa capacidad de regeneración. ¿Y qué es lo que va a pasar con el paciente diabético al paso de las semanas, al paso de los meses? Que va a empezar a controlar su estrés oxidativo, se va a sentir con energía, va a empezar a cambiar, va a empezar a controlar su glucosa, va a empezar a disminuir su glucosa, que ahora tenemos que disminuir la insulina o retirar la insulina a veces, o disminuir el medicamento para el azúcar porque ya no lo necesita, ya empezó a trabajar todo, se está regenerando todo y eso es maravilloso. Y los otros dos nutracéuticos que recomiendo sí o sí en el paciente diabético es el Canutric, que contiene herbolaria. ¿Cómo nos curaban nuestras abuelas? Té de hinojo, té de manzanilla, sábila es lo que contiene, pero le agregaron una plantita que se llama rodiola, que tiene funciones de adaptógenos para el estrés. Entonces, el Canutric tiene propiedades antiinflamatorias, inmunológicas, porque también tiene el hongo shiitake, tiene 6 minerales que va a mejorar también la tiroides y otros órganos, y contiene también ese adaptógeno para el estrés. Entonces, te lo recomiendo al paciente diabético, el Canutric, y sí o sí también el paciente diabético debe estar tomando los probióticos 3 Plus, que tiene 7 cepas de probióticos que va a mejorar la función de todo su aparato digestivo, del aparato urinario, de genitourinario reproductor en la mujer, y también en los pulmones. Entonces son básicos estos nutracéuticos para todos los pacientes diabéticos y pues les agradezco mucho. Esa es la información que yo tengo para ustedes.